Perfecto, acá estoy. Ujú, listo, bueno, buenas tardes para todos. El día de hoy, martes 26 de agosto, vamos a terminar con el último bloque de sociales, el cuestionario de sociales y ciencias ciudadanas en preguntas tipo ICFES. Sí. Recordarles nuevamente, pues venimos haciendo un estudio acerca de pues, las principales preguntas, de cómo abordarlas, cuáles son los tips, de pronto truquitos para ir entendiendo un poquito cómo es o una aproximación más cercana al cómo son las pruebas saber que nosotros comúnmente conocemos como ICFES. Les recuerdo nuevamente que todas las preguntas son sacadas de la página del ICFES, por lo tanto, pues tienen los derechos de autor de los mismos, ¿no? E incluso del Ministerio de Educación. Para abrir o aperturar la clase, pues quisiera recordarles, ya esto lo he dicho, reiterarles un poquito acerca de la importancia de las ciencias sociales, porque pues son tan importantes y pues en la realidad de para qué nos van a servir, ¿no? Porque a veces, pues, no es como en el colegio donde trabajo, que están los chicos, que son estudiantes menores de edad, sino que acá hablamos un poquito más de aprendizaje para la vida, ¿listo? Entonces, no tan memorístico, no tan, sino más bien práctico. Entonces, pues las ciencias sociales, ustedes saben que son las que nos van a permitir entender mejor como la complejidad de cómo está estructurada la sociedad, de todas estas interacciones humanas, también nos ayuda a entender cómo podemos nosotros desarrollar una mayor conciencia crítica, analítica, para aprender a tomar decisiones o para ayudarnos a tomar decisiones que estén pues concientizadas, informadas y de esta manera pues contribuir a la sociedad, a la comunidad en donde nos encontramos, ¿no? Mm, Sí, te recordarles escucho. también que las ciencias sociales, ¿me vas a decir algo? Dime. No, que te escucho, te escucho. Ok. Es necesario que active el video porque parece que se me bloqueó acá en el teléfono y me tocaría salir y volver a entrar para activar el video. O se puede hacer sin video. No, así está bien. Ok, perfecto. Sí. Entonces, ¿es la primera clase en la que estás? Sí, yo sí, de tarde. Ok, bien, vale. Recordarte que pues tengo un canal de YouTube en donde voy cargando las clases por si las quieres revisar. Y ahorita te dejo el link. Sí, gracias, Y gracias. pues Me estas gustaría. clases se van grabando, ajá. ¿Para qué? Pues de los que no entran, porque son como 30 según lo que me dice la profe, pero siempre entran los mismos 5, que hoy no ha entrado nadie, solo tú. Bien, bueno, seguidamente o contexto seguido vamos a hablar un poquito de que las ciencias sociales pues nos permiten o nos son las que nos otorgan o nos brindan las herramientas necesarias para analizar y comprender los fenómenos sociales. Entonces, todas estas noticias que nosotros a diario encontramos en las redes, en los medios informativos, y nos permiten tener como una clara certeza o con una clara visión acerca de qué es lo que está pasando. Entonces, es importante entender. Hay gente que dice, no, es que la política no me gusta, pero es importante porque pues usted es ciudadano mayor de 18 años, tiene derecho a votar según la Constitución, la Carta Magna de 1991. Por lo tanto, usted así sea en blanco, pero tiene que votar. Personas que dicen, no estoy de acuerdo ni con derecha ni con izquierda, pero igual usted tiene que ejercer como ciudadano su compromiso con el Estado, con el país en donde nos encontramos. Por amor a la patria, usted tiene que ejercer su derecho al voto. Entonces, eso es muy importante, que las ciencias sociales nos ayudan a comprender todos los entes sociales, políticos y económicos que pues nos rodean, ¿no? Y pues el objetivo principal es ayudarnos a ser estos ciudadanos más informados y comprometidos con la sociedad. Vale, ahora sí vamos a comenzar
con nuestra primera pregunta. Esta pregunta yo se las había enviado o yo se las había dejado de la clase pasada para que ustedes la revisaran. Entonces espero que ustedes la hayan mirado, la hayan revisado un poquito, a ver de qué se trataba, cómo la podían abordar. Vamos a seguir trabajando al igual que en las clases anteriores, en donde yo les voy a dejar la oportunidad de que ustedes la lean. Voy a apagar mi micrófono para que ustedes la lean, la revisen y cuando considere que es el tiempo apropiado, que son 1 minuto 30. Recordemos que el ICFES maneja un tiempo de 4 horas 30 minutos. Son 4 horas 30 minutos por cada sesión. Entonces, primera sesión y segunda sesión. Eh, por lo tanto, según el tiempo estipulado y todas las áreas que usted tiene que contestar el cuestionario, aproximadamente es de 1 minuto 30 por pregunta. Hay preguntas que son más cortas o más largas, pues usted eh, como gestiona su tiempo. Pero sobre este 1 minuto 30 es que vamos a tratar de mantenernos para poder avanzar y ir pues Listo, igual, más. como estoy yo solo, pues si quieres vamos avanzando. Y en este punto, pues sería la parte B, porque no importa la edad justamente de la persona, siempre el material que incluye cualquier tipo de implicaciones sexuales en menores de edad, no importa quién lo compre, no importa de la manera que se adquiera, sigue siendo un delito. Entonces yo creo que la B es la parte que dice que los padres tienen en cuenta las implicaciones de la explotación sexual de los menores de edad y el joven no, porque el joven solo está diciendo que como es mayor de edad puede hacer lo que quiera, pero literalmente está pues realizando una afectación a un tercero en este caso. Vale, listo. Vamos a mirarla, vamos a leerla. A ti ya te la había mandado, ¿sí? No, la leí, pues ¿La la estás dije. leyendo? Ok, listo. Vamos a abordarla y comenzamos. Dice de la siguiente manera, un joven de 20 años de edad compra en Internet material con contenido sexual para uso personal. Este material contiene imágenes de adolescentes, algunos de los cuales son menores de edad. Los padres del joven descubren las imágenes y le mencionan las implicaciones que tiene la distribución, compra y consumo de material pornográfico que incluye a menores de edad. El joven le recuerda que es mayor de edad y que tiene libertad para escoger lo que compra y consume. Por lo tanto, no dejará de comprar este material. En esta situación se presenta un conflicto porque, entonces dame un segundo, voy a escribirle a la profesora Aida que no se han conectado más chicos, a ver qué pasa y ya leemos las opciones de respuesta. Listo, ella me dice, sí, comenzaron a conectarse. Buenas tardes, buenas tardes. Hola, profe, Kevin, buenas tardes. hola, hola. ¿Se les había olvidado o qué? Bueno, estamos leyendo la pregunta que les quedó la clase pasada para reflexionar, para tratar de responder, a ver cómo les fue.
Les recuerdo que ustedes tienen pues la posibilidad de hacer la hojita de respuestas para que vayan afianzando pues eh, su participación y práctica dentro de la prueba saber. Entonces, dice el joven le recuerda que es mayor de edad y que tiene libertad para escoger lo que compra y consume, por lo tanto, no dejará de comprar este material. En esta situación se presenta un conflicto porque, entonces, ¿qué es un conflicto? Partamos desde ahí. Un conflicto es algo que le genera ruido o que genera un problema dentro de una comunidad o dentro de una sociedad, en donde se involucra no solamente una persona, sino más de dos actores. ¿Listo? Entonces, vamos a mirar las opciones de respuesta. Nos dice, la A, los padres no conocen, bueno, por acá nuestro otro compañero nos decía que era la respuesta B, me dijiste, creo, la B, ¿sí? Listo, entonces vamos a marcar por Sí, acá yo dije que la ve porque la B, no importa el motivo, sigue siendo un delito y los un padres tienen en delito. cuenta las implicaciones. Ok, ok, vamos a mirarlas. Dice la A, los padres no conocen los derechos sexuales de los jóvenes, mientras que el hijo sí los conoce. Ok, los papás le están haciendo, o bueno, dice que los padres descubren las imágenes y le mencionan las implicaciones. Por lo tanto, sí conoce, pues sí, o sea, habla de que sí conocen los derechos sexuales y que él está incurriendo en un crimen, un conflicto legal. Bien, por acá se van conectando más. La opción B, que es la que nos dice nuestro compañero, ¿cómo es tu nombre? Freddy. Rey Nos dice, Rodríguez. los padres no tienen, perdón, la B, los padres tienen en cuenta las implicaciones de la explotación sexual de menores de edad y el joven no. Ok, es muy probable que el joven no sepa o que definitivamente, pues, de pronto le guste consumir este tipo de contenido. La C, por otro lado, nos dice, los padres no tienen en cuenta que los menores de edad hacen este tipo de actividades de manera voluntaria y el joven sí lo tiene en cuenta. Bueno, que sea voluntaria o sea involuntaria, pues hablamos de la trata de menores de edad, por lo tanto, pues sería explotación a estos menores y no siempre es voluntario, ¿no? Y el joven sí lo tiene en cuenta. Por lo tanto, esta es una opción de respuesta que inmediatamente, al igual que la primera, se falsea. Por lo tanto, no podríamos responder si fue, o bueno, en saber si el inicio no nos dice, solamente nos dice que los fueron menores de edad, imágenes de adolescentes y menores de edad, pero pues no sabemos si fue de manera voluntaria, consensuada o no. Y la D, los padres ven a todos los jóvenes como niños y el joven sabe que los adolescentes que aparecen en estos videos ya no son niños. Ok, esta es una opción de respuesta que nos saca completamente del contexto que es el conflicto, ¿no? Entender por qué es un conflicto, por qué se está generando un conflicto. Entonces, sí, la opción más adecuada, más conveniente es la opción B. O sea, rectificar. Ajá. Los padres tienen en cuenta las implicaciones de la explotación sexual de menores de edad y el joven no. Vamos con la siguiente pregunta. Entonces, un minuto para que la lean, por favor, y marquen su opción correcta. Yo opino que se relacionaría principalmente a la Guerra Fría, ya que resalta en el texto primero habla de Rusia y después habla de un mundo libre. Entonces, en esa época yo creo que se estaría más bien tratando de la diferencia entre justamente la política occidental y la de Rusia.
Ok, sí, sí, tienes bastante razón. Está más, ajá, está más relacionada con la Guerra Fría que con cualquiera de las otras. Si vamos a leerla. Y nos dice, el siguiente es un fragmento de un editorial del periódico El Tiempo. En Rusia y en todos los países sometidos a la órbita despótica, los derechos humanos no han tenido reconocimiento alguno. En aquella esfera, la negación, tomarle la fotico. Bien, en aquella esfera la negación de la dignidad humana continúa siendo la norma superior e inmodificable. En contraste, en el mundo libre, la Declaración de los Derechos Humanos ha encontrado fervorosa y progresiva aplicación con el correspondiente fortalecimiento de la democracia. Por su contenido, este editorial puede relacionarse de manera directa con el contexto de la violencia política, la Primera Guerra Mundial, la Guerra Fría y la Revolución de Bolchevique, que marcaron los demás. Bueno, cuando acá nos hacen referencia, aclaremos algunos términos. La órbita despótica es, pues nos hacen referencia o hacen alusión a un poder autoritario, ¿no? Un poder en donde el gobierno es el único que tiene el poder absoluto, o un gobernante tiene el poder absoluto sobre de las leyes y todo, pues el Estado. Y los demás se consideran como súbditos de este poder o de este gobierno. Por otro lado, pues la democracia es donde se involucra al pueblo para tomar las leyes, bueno, perdón, para tomar las decisiones que posteriormente van a constituir las leyes del mismo país. Bien, vamos a mirar los términos de la respuesta. Vamos a borrar acá. Bien, entonces avancemos con el primero, la violencia política. Acá tengo la Guerra Fría. Por acá, bueno, entonces empecemos con la Primera Guerra Mundial. La Primera Guerra Mundial fue el periodo o bueno, abarcó en 1914 hasta 1918. Este evento es histórico, catastrófico, dejó un sinfín de números de muertos, o bueno, de vidas humanas muertas, en donde pues fue considerado el escenario más catastrófico, al igual que la Segunda Guerra Mundial. Son dos guerras bastante reconocidas a nivel mundial. Eh, dice que devastó el orden político, económico y social de Europa, y su dudosa conclusión sentó las bases y preparó el camino para un escenario aún más destructivo, el cual fue pues esta Segunda Guerra Mundial, el cual llevó desencadenó un mayor número de muertes que en la Primera Guerra Mundial, pues recordemos que había más avances, un poco más de avances tecnológicos comparados a la Primera Guerra Mundial. Por otro lado, está la violencia política, no la coloqué acá, pero pues el periodo de violencia política fue en donde se usó la fuerza física, la fuerza psicológica contra las personas, las instituciones o objetos para influir en el poder. Tenemos la revolución de los bolcheviques, que fue el 7 de noviembre de 1917, en donde los soldados y los obreros del partido bolchevique tomaron los puntos vitales de la capital de Rusia, esta también está situada allá, donde derrocaron el gobierno provisional ruso e instauraron el primer estado socialista del mundo. Pero entonces por este lado hablamos del socialismo. Y finalmente tenemos la Guerra Fría. Entonces acá está pues un mini resumen, un periodo marcado por un conflicto ideológico y político entre los Estados Unidos, ahí está la imagen, y pues la antigua Unión Soviética, que era pues la URSS. Entre 1947 y 1991 sucedió este lapso de tiempo en donde se polarizó el mundo en dos grandes bloques,
el uno que se alineó al capitalismo y el otro que se alineó al comunismo. Bien, entonces ahí está pues la división que se causó a través de este gran periodo que no solamente afectó la parte política, sino también la parte económica. Listo, entonces de todos los periodos, el que más se alinea es, aunque miren que aunque la revolución de los bolcheviques se ubica también en Rusia, hablan de un estado socialista, ¿no? Entonces, recordemos que el socialista, o bueno, el socialismo es un sistema de organización social y pues económica, que pues se basa eh, en la propiedad y la administración colectiva, ya sea colectiva o estatal, de pues todos los medios de producción dentro del estado, del gobierno. Pero si vemos la revolución de bolchevique también ocurre dentro del marco de la Primera Guerra Mundial, ya que dice acá que está en 1917. Sí, sí, también está, ajá, sí, también está asociado a una parte dentro de este conflicto de la Primera Guerra Mundial. Listo, entonces vamos a mirar, entonces nos hablaban acá en Rusia y en todos los países sometidos a la órbita despótica de los derechos humanos, no han tenido reconocimiento alguno. En aquella esfera la negación de la dignidad humana continúa siendo la norma superior e inmodificable. En contraste, en el mundo libre, la Declaración de los Derechos Humanos ha encontrado fervorosa y progresiva aplicación con el correspondiente fortalecimiento de la democracia. O sea, posteriormente a este periodo se estableció la democracia. Listo, entonces sí, tiene más sentido. Miremos las fechas, entonces vámonos por las fechas. Miremos por acá, 1917, 1914, 1918 son fechas pues, bastante alejadas. Y por otro lado, tenemos aquí en la Guerra Fría, ya es mucho más acercado a lo que fue pues la democracia en Rusia, porque pues básicamente la Guerra Fría lo que trajo fue como que trató de facilitar lo que fue el periodo de la democracia al promover activamente como todos los valores de la contraposición al comunismo. Entonces vamos a mirar, ajá, opción de respuesta C, la Guerra Fría. Vamos a mirar la siguiente pregunta. Estas, cuando son de historia, pues nos cuestan un poquito por el tema de las fechas, ¿no? Pero de resto, vamos bien. Dice, uno de los principales problemas de las grandes ciudades es la dificultad de movilidad por la gran cantidad de automóviles. Estas ya son más sociales, de ciudadanas. Tradicionalmente se ha propuesto que la mejor solución para este problema es construir más vías que permitan el flujo de más automóviles. Esta solución puede ser efectiva, pero puede generar efectos no deseados. ¿Cuál es uno de estos efectos? Entonces vamos a mirar opciones de respuesta. A. Construir más vías disminuye la velocidad de circulación de los automóviles. B. Construir más vías y su posterior utilización genera más contaminación. C. Construir más vías genera más empleos en la construcción. Ok, bueno, puede ser. Construir más vías incentiva el uso de automóvil. Sí, sí, esto es muy cierto. Pero entonces miremos cuál es realmente pues lo que nos quieren preguntar o cuál es el contexto de la pregunta. Entonces nos están diciendo que los problemas de las grandes ciudades es la dificultad de la movilidad, ¿no? Entonces acá tenemos, en Colombia tenemos grandes, no sé si alguno de ustedes se encuentra en Bogotá o en ciudades grandes en donde el problema de la movilidad es constante, ¿no? No solamente como en las ciudades más minoritarias de la población, en donde solamente en las horas pico es donde se congestionan, sino que la movilidad pues se mantiene, se dificulta pues, en todo el transcurso del día por la gran cantidad de automóviles. Y, por ejemplo, en ciudades como Cúcuta, norte de Santander, se vive el problema de las motos, no solo de los automóviles, sino la gran congestión de motocicletas.
Entonces dice que se ha propuesto la mejor solución para este problema es construir más vías que permitan pues el flujo mucho más rápido de automóviles. Pero pues esta solución no es del todo tan efectiva, ¿no? Porque dice que puede generar efectos no deseados. Entonces nos están preguntando directamente sobre cuál podría ser el efecto no deseado para, bueno, ya sea a nivel social o ya sea a nivel ambiental. Entonces la A nos dice que construir más vías disminuye la velocidad de la circulación de los automóviles, la velocidad de la circulación de los automóviles. La B nos dice que construir más vías y su posterior genera más contaminación. Ajá, esto es muy cierto, porque va a generar, o sea, va a hacer que se haya más vehículos, ¿no? Construir más vías genera más empleos en la construcción, ok, sí genera más empleos en la construcción, pero pues no es un efecto no deseado, o sea, es como una relación directa entre lo que podría suceder. Y construir más vías incentiva el uso del automóvil, sí, sí. Por lo tanto, sí hay más contaminación, o sea, sí está bien, o sea, está bien la afirmación, pero pues no cumple con que sea un efecto no deseado, que es el contexto que nos están dando en la oración, entonces, por lo tanto, pues la D no sería. Nos quedamos con la A y la B. Acá coloquémosle mejor una X. Ujú. Y con la A y la B, la A nos dice construir más vías, disminuye la velocidad de circulación, disminuye la velocidad de circulación. No, porque si existen más vías, hay mayor flujo vehicular. Bien, opción de respuesta correcta, B. Revisamos. Bien, vámonos con la siguiente. Vamos a leerla, un minuto para leerla y responderla. Yo opino que sería la B. Justamente el derecho internacional humanitario se encarga de evitar y limitar el sufrimiento humano en tiempos de conflictos armados. En general humano, porque las otras están hablando, la primera habla de únicamente del personal médico, la tercera de los soldados y la cuarta está hablando ya de que involucrarse en conflictos políticos. Pero acá estamos viendo que se ve en el contexto que únicamente se encarga de que civiles, médicos y religiosos de que sean tratados justamente de una manera digna, recibiendo su mantenimiento, atención médica y el derecho a la correspondencia con sus familiares. Ajá, tienes mucha razón. Listo, vamos a mirarla, abordémosla. Dice el derecho internacional humanitario o DIH protege a las personas que no toman parte en las hostilidades, o sea, en los conflictos durante un combate, civiles, médicos y religiosos. O sea, acá nos están hablando de cuáles serían ese tipo de personas que no toman parte dentro del conflicto. O sea, no son ni los victimarios ni las víctimas. El derecho internacional humanitario regula también las condiciones de detención de los prisioneros de guerra y el trato debido a los civiles que se hallan bajo la autoridad de la parte adversa, lo que incluye en particular su mantenimiento, atención médica y el derecho a la correspondencia con sus familiares. Entonces ahí hablamos de ya de las personas que por X o Y motivos son del conflicto, son retenidos o privados de su libertad, ¿no? Que habla de civiles. Dice, según la descripción anterior, ¿cuál es el objetivo del derecho internacional humanitario? Es que el derecho internacional humanitario es, pues, como se compone de todos esos conjuntos o normas que, en fin, o como su objetivo principal, busca es limitar todos los efectos que traen consigo los conflictos armados, de una u otra manera protegiendo a las personas que no participan en este y las personas que no hacen parte de estas hostilidades. Entonces, vamos a mirar las opciones de respuesta y nos dice la A, proteger al personal. Ajá, ¿cuál es el objetivo? Es lo que nos está preguntando. Proteger al personal médico que trabaja en varios países. Entonces, acá al inicio nos habla de que personas
que no forman parte de las hostilidades. Los médicos no forman parte de las hostilidades, ajá, eso está bien, pero no es solamente el objetivo, o sea, sino entonces sería derecho internacional humanitario médico o hospitalario o algo así, que solamente pues nos incluyera al personal médico, ¿no? Sabemos que los médicos son realmente muy importantes en estos conflictos porque pues son ellos los que se encargan de tratar los heridos. B, evitar y limitar el sufrimiento humano en tiempos de conflictos armados. Esto tiene mucho más sentido, es mucho más lógica. La C, proteger a los soldados en un conflicto armado entre países. Es que al inicio del contexto del texto nos dice que protege a las personas que no toman parte en las hostilidades durante un combate. Entonces habla de civiles, médicos y religiosos. Realmente los soldados sí están tomando parte, hacen parte de pues ya de la defensiva sería, en este caso, pues en un conflicto siempre hay una ofensiva y hay una defensiva. Entonces, en este caso, los soldados serían la parte de la defensiva y sí forman parte de esta hostilidad. Por lo tanto, no. Y la B, la D nos dice evitar y limitar los, mire que los verbos son iguales. Evitar y limitar y en este caso proteger. Evitar y limitar los conflictos políticos entre dos grupos opositores de un país. Ok, un conflicto político no hace parte de un conflicto hostil. Puede que haya guerra a partir del conflicto político, pero inicialmente no hace parte de un conflicto bélico o un conflicto hostil. ¿Listo? Opción más adecuada, opción de respuesta correcta, B. Ujú, Yudelkis. Bien, vamos a mirar la siguiente pregunta. Un minuto para leerla. Ok. Yo opino que quedaría en conflicto la parte económica y ambiental, porque justamente se les dice que tiene que bajar 9 puntos porcentuales a la dependencia de los sectores que están en las industrias pesadas. Y en este momento, pues al bajar ese punto porcentual afecta directamente el Producto Interno Bruto. ¿Me dijiste qué opción? ¿Me dijiste qué opción? Económica y ambiental, la C. Ok, la sé. Bien, vamos a mirarla. Entonces nos dice, Pekín y otras partes de China sufren de elevados niveles de contaminación, si esto lo conocemos altamente. Incluso ya la población tiene que constantemente utilizar tapabocas. Mire que el uso de los tapabocas nosotros lo vinimos acá a implementar a través de los virus, ¿no? Inicialmente pues con estas gripas H1N1, todas estas gripas que antes pues nos habían afectado en alguna o que otra escala, pero mayoritariamente en el COVID, en la COVID-19. ¿Listo? Pero entonces allá la calidad del aire es tan contaminado, la calidad del aire es tan escasa o tan baja que por parte de estos niveles de contaminación, ellos adoptaron el uso de los tapabocas, de los cubrebocas, como una medida de seguridad para ellos. Entonces, debido a la contaminación en Pekín, algunos días las autoridades cancelan las actividades deportivas en el exterior en colegios y guarderías y recomiendan a niños y ancianos que no salgan a la calle. Aunque se han cerrado centenares de fábricas en la capital y en otros puntos del país, la situación no mejora. Bueno, esto es cierto, ¿no? Lo que dice centenares de fábricas, pues me llama bastante la atención, porque pues si vemos todo lo que nosotros hoy tenemos, hoy día, yo le invito a que usted donde, pues, donde quiera que se encuentre, revise la etiqueta de dos o tres cosas que usted tenga y la mayoría vienen de allá, ¿no? De China. Entonces fabrican a nivel de escala bastante alto, un nivel bastante considerable. Bien, dice la capital y en otros puntos del país la situación no mejora. Los expertos consideran que la única solución es que la segunda economía mundial reduzca, ok,
Esta es la solución que ellos están planteando. Reduzca de forma paulatina, o sea, como progresivamente, su dependencia de las industrias pesadas y apueste por un modelo de energía mixto. Las industrias pesadas, entre ellas los sectores de la construcción y el manufacturero, aportan el 46, o sea, ok, nos dicen que reduzcan las industrias pesadas y estas industrias, perdón, aportaron el 46% al Producto Interno Bruto en el 2012. China debería rebajar esta cifra hasta 9 puntos porcentuales entre el 2013 y el 2030 si quiere cumplir su objetivo de reducción de la contaminación, señala un experto. En esta situación, ¿cuáles dimensiones están en conflicto? Entonces, ¿qué es lo que se está? Ajá, sí sería muy correcta la opción C. Vamos a leer la A, nos dice, o sea, cuáles son las dimensiones o a qué nivel nos están hablando el conflicto? O sea, ¿de qué manera está afectando todo esto de los niveles de la contaminación y cómo se ve afectado la economía del país? Entonces dice, la educativa y la ambiental. Ok, los colegios cerraron, ¿no? Cierran algunos días debido a, pues, a los niveles altos de contaminación ambiental. La ambiental sí, lógicamente. La educativa no siempre, porque solamente se va afectada cuando los niveles son pues demasiado altos, ¿no? Ujú, dice algunos días, no siempre. Entonces, por lo tanto, la educativa no sería afectada directamente. B, la cultural y la educativa, en ningún momento pues nos hablan de la cultura, de pronto dice que las actividades deportivas, pero no solamente de las actividades deportivas, no hablan más de cultura. Y la educativa pues ya sabemos que no. La económica y la ambiental sí, debido a que nos hablan del Producto Interno Bruto y cómo aportan estas grandes empresas, o sea, estas industrias pesadas que son las que más provocan contaminación en la economía de Pekín como tal. Y la ambiental, sí, lógicamente. Y la D nos dice otra vez la cultural, que no necesariamente nos están mencionando actividades culturales, sino solamente las deportivas. Y la económica, sí. Listo. Opción correcta, la C. Muy bien. Vamos con la siguiente. Listo, continuamos. Entonces, la opción C, opción correcta para esta respuesta. Vamos a leer la siguiente. Bien, nos dice de la siguiente manera, un estudiante se intoxicó con comida que compró a un vendedor ambulante a la salida del colegio. Por esto, el consejo directivo del colegio, con la ayuda de la policía, logró la expulsión de los vendedores ambulantes del sector. De los siguientes, ¿cuál sería un efecto de la expulsión de los vendedores? Entonces, miramos las opciones de respuesta. La A nos dice el aumento de la inseguridad en las inmediaciones del colegio. En ningún momento en el contexto nos están diciendo que haya inseguridad. Entonces, recordemos que tiene que relacionarse directamente la opción de respuesta que nosotros vamos a marcar con el contexto. El contexto es todo el contenido que nos está dando el párrafo como tal, o toda la información que nos está brindando el ICFES como tal en la pregunta. Y esta sería pues la pregunta o el interrogante a resolver. De los siguientes, ¿cuál sería un efecto de la expulsión de los vendedores? Entonces nos están diciendo por qué causa o por qué razón expulsaron a los vendedores. Y en ninguna parte del contenido del texto nos habla de la inseguridad. La B nos dice el aumento de las intoxicaciones alimentarias de los estudiantes en el colegio, que tiene mucho más sentido, pero pues no nos hablan de que haya más intoxicaciones, sino que un solo estudiante se intoxicó con comida que compró a este vendedor ambulante. Entonces ahí tendría que entrar la parte de diagnóstico médico para poder entender si esa fue la razón por la cual se intoxicó este estudiante o si ya estaba enfermo, de pronto tenía algún diagnóstico previo que lo llevó a sentirse así. Entonces es una decisión bastante apresurada que un solo estudiante, ¿no? Entonces generalmente los consejos directivos del colegio toman decisiones a partir de un grupo grande o
situaciones pues bastante relativamente pues grandes. C, la disminución del apoyo de la comunidad al consejo directivo y a la policía. Ok, dice que el consejo directivo con ayuda de la policía, pero en ningún momento nos están hablando de la comunidad. Bien. Y la D nos dice la disminución de los ingresos de las familias que dependían de estas ventas. Yo creo que esa es la única que iría y la única afectación. O sea, acá está hablando la pregunta, dice, ¿cuál es un efecto Ajá, un de la efecto de expulsión la de los expulsión. vendedores? Sí, Es justamente sí, pues de que el vendedor va a disminuir sus ingresos. ujú, exacto. Es un efecto de, o sea, ¿qué es lo negativo de que se haya causado la expulsión de estos vendedores, ¿no? Entonces volvemos a la misma. La A ya la descartamos, la C ya la descartamos porque no nos hablan de la comunidad. La B nos dice el aumento de las intoxicaciones. Para mí es realmente descartable porque no nos están hablando de más de una intoxicación. Entonces acá es donde recurrimos a que de pronto no nos da mucho sentido la D con respecto al contexto, pero es uno de los efectos, o sea, vamos como por descarte a mirar cuáles son las opciones. Entonces, en este caso, solamente nos queda la D y sí es uno de los efectos de que la disminución de los ingresos de cuáles familias, de las familias de los vendedores ambulantes del sector que dependen de estas ventas. O sea, ellos tendrán que moverse o hacer la movilidad hacia otra zona y pues va a ser complicado porque generalmente pues estos vendedores tienen como sus sitios específicos y como que se reparten, ¿no? O sea, no todos pueden estar en el mismo lugar ni al mismo momento. Ujú. Entonces, este sería uno de los efectos que tendría o que traería la expulsión de estos vendedores del colegio. Opción de respuesta correcta, de muy bien. Vamos con la siguiente, esta ya está marcada. Solamente quiero que la abordemos para mirar cómo está situalizada, cómo está seccionada esta pregunta. Entonces nos dice, el gobierno decidió construir una represa que es indispensable para generar electricidad para todo el país. Cuando hablamos de represa, hablamos de agua y sabemos que del agua podemos sacar, o se puede, no, bueno, se saca la electricidad para todo el país. La represa solo puede construirse en un sitio en el que hay un asentamiento indígena o que acá surgió un conflicto, porque estaría bien quitarle la zona geográficamente establecida para esta comunidad indígena por generar más electricidad. O sea, ese sería como el primer interrogante que debemos plantearnos. Dice, en principio, al hacer las consultas respectivas con esta comunidad, ellos se negaban a la construcción de la represa, y es que para estas comunidades indígenas, la naturaleza es una madre. Ellos tienen la naturaleza como un ente de divinidad. Por lo tanto, pues es natural que ellos se nieguen. Sin embargo, después de un largo proceso de conciliación, o sea, en donde se les ofrecen, en donde tratan como de llevar un proceso amistoso con la comunidad, se acordó la construcción de la represa y que los indígenas se asentarían en otro territorio. ¿Listo? Esto ya es pues el proceso conciliatorio. Según la Constitución Política de Colombia, ¿cómo procedió el gobierno en esta situación? Entonces, cómo la Constitución, o sea, la Carta Magna de Colombia, eh, mira o entiende la situación anterior y cómo actuó el gobierno, o sea, en quitarle a la comunidad el lugar o el territorio en donde estaba sentado, en donde pues podríamos decirlo de esta manera, en donde ellos son endémicos de ese lugar o son como propios de esa zona por ofrecerles otro, que se sienten en otro territorio. Vamos a mirar las opciones. La A dice actuó en contra de los derechos de las comunidades indígenas. La B nos dice favoreció a la comunidad indígena en contra del interés general, o sea, la favoreció no necesariamente, porque pues la comunidad hubiera quedado favorecida si los hubieran dejado en el lugar en donde ellos estaban. La C nos dice mostró respeto por la comunidad indígena en función del bien común, o sea, bueno, hay que partir de que si era necesario generar más electricidad para todo el país, ¿no? Y si la respuesta es sí, o sí necesariamente,
se requiere la construcción de esta represa para generar electricidad, entonces pues ahí nos iríamos por ofrecerle o llegar al proceso conciliatorio en donde los indígenas se puedan asentar en otro territorio. La D nos dice, debió hacer una consulta popular para resolver este problema y es que pues no es si se puede llegar a una conciliación, no necesariamente se tiene que hacer una consulta popular. Todos estos mecanismos de consulta popular ya los vimos, de consulta popular no, mecanismos de participación ciudadana, ya los vimos en los videos anteriores, están para que pues les echen una repasadita y ustedes los aprendan a diferenciar. ¿Listo? Entonces no necesariamente porque las consultas populares se hacen pues eh, ¿para qué? Para proyectos mucho más grandes, ¿no? Esto ya pues no indicaría el caso. Bien, vámonos con las opciones que nos quedan, la A y la C. Y nos dice, actuó en contra de los derechos de las comunidades indígenas, no se está vulnerando ningún tipo de derecho durante pues, todo el contenido o el contexto, perdón, que nos está dando el texto, sino que aunque se le pudiera o se pudiera pensar que se les está negando el derecho a una vivienda digna o a un lugar en donde establecerse, al final se les dice que a través de un proceso conciliatorio se les otorga bueno, se acordó la construcción de la represa y que los indígenas se asentaran en otro territorio. Entonces, ellos se van a encargar de ubicarlos en otra zona, supongo que les van a brindar todos los recursos necesarios para que ellos lo puedan hacer. Por lo tanto, no se está vulnerando ningún tipo de derecho. Y la C, que es la que tiene mucho más sentido lógico, dice, mostró respeto por la comunidad indígena en función del bien común. Aunque directamente eh, tenemos que mirar que la pregunta o la opción de respuesta se divide en dos. Mostró respeto por la comunidad indígena en función del bien común. O sea, primando el bien común, que es la construcción de la represa para generar electricidad y al mismo tiempo brindarle el acceso a la vivienda digna a los indígenas. Entonces, de esta manera también podemos encontrar respuestas, al igual que la anterior, que a veces de pronto al primer impacto no nos suenan como muy certeras, pero que a medida que vamos descartando las otras opciones, hallándole el sentido, según el contexto que nos está dando el contenido de la pregunta, vamos a ir marcándolas como correctas. Vamos con la siguiente. Esta también está marcada, es de leerla. Dice, considera atentamente el siguiente fragmento. Entonces, ¿qué nos quiere? Acá está la referencia, dice tomado de la bla A. Y pues esta es la referencia donde se tomó el documento, no trae la fecha, pero de este fragmento vamos a tratar de resolver el texto. En las clases anteriores les había dicho que a veces cuando los textos son largos, generalmente en lectura crítica, acá no tanto, no hemos tenido textos muy largos, realmente pues son corticos, pero cuando los textos son muy largos para evitar o bueno, para minorar el tiempo, a veces podemos iniciar generalmente por el interrogante, luego por las opciones de respuesta y finalmente por el contenido del texto. Pero pues es dependiendo de cómo se lo quiera abordar. Considera atentamente el siguiente fragmento. Dice, es posible y conveniente para la nación y para el conservatismo buscar un entendimiento claro y firme con el Partido Liberal sobre la única base que éste somete a su consideración y a la discusión de todos los colombianos, la de que se regrese a la normalidad institucional mediante un acuerdo de los dos partidos tradicionales. ¿Cuáles son esos? Estamos hablando pues netamente de Colombia, ¿no? O sea, claramente estamos hablando de Colombia. ¿Cuáles son esos dos partidos tradicionales? Ya llevamos tres clases viéndolos, ¿no? Tres o cuatro clases viéndolos. Estos dos partidos son el conservador y el liberal. A partir de estos partidos, pues es que se crean los grandes conflictos a nivel de historia en Colombia. Dice perdón, la de que se regrese a la normalidad institucional mediante un acuerdo de los dos partidos tradicionales que agrupan a la casi totalidad de los colombianos en sus filas. Entonces, ¿qué se está proponiendo en el texto? Que ya no haya más partidos conservadores, sino que se regrese a la normalidad, que hayan solo dos partidos y que la población o el país nuevamente se divida, conservadores y liberales, azul y rojo, por el cual se haga imposible que el gobierno civil y nacional que haya de suceder
al de las Fuerzas Armadas se convierta en una hegemonía de partido y recaiga la nación en los peligros y tragedias anteriores. Creo que esto ya lo habíamos tocado, creo que ya lo habíamos resuelto en las clases anteriores. Sí, creo que la clase pasada la vimos. ¿Listo? Entonces, porque me acuerdo por la palabra hegemonía, ¿sí? La hegemonía es como el estado de supremacía, o bueno, la supremacía de un estado, en donde se ejerce como el control económico, político, cultural o intelectual sobre pues una población. Nos dice, de acuerdo al texto anterior, ¿cuál de las siguientes razones explicaría que este fragmento pertenece al periodo del Frente Nacional? Ajá, entonces recordemos que el Frente Nacional fue una alianza a raíz del gobierno de Gustavo Rojas Pinilla, del general Rojas Pinilla, que se había conservado, o bueno, estaban como tenía Colombia bajo una dictadura, que se había conservado en el poder y no quería pues hacer frente a la democracia, sino que quería era mantenerse él ahí y seguir con su dictadura. Entonces los partidos, el conservador y el liberal, se unieron para crear lo que fue o lo que se conoce hoy como eh, el Frente Nacional, para establecer pues un acuerdo en donde 4 años liderara un partido y 4 años liderara el otro partido, de manera de que pues cesaran las guerras y el conflicto, ¿no? Entonces nos dice, el autor propone un acuerdo entre los partidos tradicionales, sí, como alternativa política ante la amenaza del fascismo. Ah, ok, no, espéreme. Dice, liberal sobre la única base que éste somete a su consideración en la discusión de todos la que se regrese a la normalidad institucional mediante un acuerdo. Sí, sí se propone un acuerdo entre los dos partidos como alternativa política ante la amenaza del fascismo y la dictadura militar y los totalitarismos. Ok, nosotros hablamos de la dictadura militar, pero no necesariamente se está hablando del fascismo ni de los totalitarismos, solamente pues en esta parte, cuando se estableció el Frente Nacional, se hablaba era de la dictadura militar impuesta por Rojas Pinilla. Da cuenta de la voluntad de paz y conciliación de los colombianos en el periodo de la dictadura de las Fuerzas Armadas, encabezadas por el general Rojas Pinilla, sí, este era pues, el personaje que estaba en ese momento en el poder, pero no habla de la voluntad de paz y conciliación de los colombianos, sino estaban, era tratando como en un periodo de supervivencia, ¿no? Eh, la C nos dice, da cuenta el acuerdo realizado por los partidos tradicionales como salida de la crisis social producida por la violencia, ajá, esta época de la violencia, y los sectarismos bipartidistas de la década de los años 1950, que concuerda con el periodo del Frente Nacional, y el autor advierte de los peligros inherentes a un modelo democrático electoral polarizado por los dos partidos políticos. En ningún momento el autor nos está mencionando cuáles son estos peligros que pueden venir añadidos a la democracia electoral. Por lo tanto, la opción de respuesta es la C. Vamos con la siguiente. Esta estaba sencilla, ya la habíamos abordado anteriormente. ¿La leemos? Nos dice, durante las épocas de lluvias, en muchas zonas rurales de Colombia, entonces en Colombia el país se divide en zonas rurales y en zonas urbanas, entendiendo que las zonas rurales son todos los campos, ujú, y las zonas urbanas, perdón, son las ciudades. Son todos los asentamientos citadinos, que nosotros hoy llamamos o conocemos como ciudades. ¿Listo? Y las rurales, perdón, son todos esos sitios más hacia los campos, en donde se ve amplia zonas de flora y fauna, en donde se encuentran pues bastante alejadas de las ciudades. Dice, durante las épocas de lluvia, en muchas zonas rurales de Colombia se inundan escuelas y se interrumpen los caminos para llegar a estas, ¿no? Recordando que en Colombia, aunque la tecnología ha avanzado global y pues la globalización ha hecho como su efecto significativo y positivo en la educación, también
En Colombia vivimos brechas de la educación, ¿no? En donde muchas de de los estudiantes no tienen la oportunidad de llegar por caminos seguros a las instituciones escolares, sino que tienen que hacer viajes de más de 2 horas a pie, en caballo, en mula, o en buses o colectivos, así que el vecino me lleva. Todo esto se vive a nivel rural en Colombia, ¿no? Y bueno, en muchas partes del mundo, pero pues hablando acá situalizado o localizado en Colombia, tenemos esta gran brecha, ¿no? Que afecta, que impide esa Agenda 2030 de que nos habla de la educación de calidad y de la inclusión educativa. Entonces, es un factor bastante importante que impide lo que es hoy, pues como tal, establecer un buen modelo contemporáneo, ¿no? Dice, de las siguientes soluciones propuestas por la comunidad, ¿cuál podría evidenciar una vulneración al derecho de la educación? Ok, entonces, ¿qué pasó? Las escuelas, dice que las Digo instituciones, yo, ¿cómo? está complicado porque varias son propuestas y veo que la única que podía evidenciar una vulneración, pero solamente creo, es ajustar el calendario escolar, porque ya estaría cambiando todo el calendario escolar, porque las demás opciones son viables, creo yo, pero la única que veo que de pronto puede afectar una vulneración sería la B, pero está muy complicada esta. Esto está complicado, vamos a terminarla de leer. Dice que las escuelas, las instituciones educativas se inundaron por las épocas de lluvia, ¿no? Entonces recordemos que en Colombia no hay estaciones como en otros países, como en el hemisferio sur o en el hemisferio norte, sino nosotros estamos ahí pegaditos a la línea ecuatoriana, en donde bueno, y Colombia se denomina un país del neotrópico, ¿no? En donde no se dan necesariamente las estaciones, sino que se viven intensas épocas de lluvia e intensas épocas de sequía o que nosotros llamamos el mal llamado verano. ¿Listo? Pero entonces en estas épocas de lluvia la tierra pues se resiente y comienzan a suceder las inundaciones, los deslizamientos de tierra y muchas más. Entonces, frente a esta situación, la comunidad, dice, nos habla que la comunidad planteó algunas propuestas, pero una de estas vulnera el derecho a la educación. ¿Listo? Entonces vamos a mirar. La A nos dice organizar esquemas de transporte para que los estudiantes vayan a clases en escuelas no afectadas por las inundaciones. Bueno, esto tiene algo de realidad y es que si se organizan los transportes, pueden favorecer a los estudiantes, pero recordemos que pues no es netamente el transporte, sino que la escuela se inundó. Entonces vayan a clases en escuelas no afectadas por las inundaciones. Esto pues no es tan así, o sea, no es que la escuela se inundó y no hay clase, vamos para otra clase o para otra institución, ¿no? Pero pues podría ser pues a futuro una buena solución. Sí, de pronto pues la época de lluvia es larga o se prolonga o si se llega pues a un consenso con las otras instituciones. La B nos dice ajustar el calendario escolar para que no haya clases en en las épocas de inundación. Ok, eso es algo voy a quitar el chulito de acá. Esto es algo que no necesariamente puede pasar en Colombia porque pues hablábamos de la educación, pues, la Agenda 2030 planea una educación en Colombia para el 2030 que tenga alto índice de calidad y de inclusión. Entonces, si hablamos de calidad educativa, no podemos netamente suspender las clases, porque el suspender las clases, o sea, que no haya clases en épocas de lluvia, sí estaría vulnerando pues el derecho a la educación, porque habrá muchos niños que sí quieren aprender aunque esté lloviendo. Ajustar el calendario escolar para que no haya clases en épocas de inundación. Yo realmente pues pensaría que otra opción, así como la primera es un poquito como descabellada y bastante alarmante, podría ajustarse ese calendario, o sea, de manera que no vulnere el derecho a la educación para que se haga, por ejemplo, si en junio está lloviendo, entonces en junio no se hacen clases y se harían las vacaciones de diciembre y en diciembre que no llueve se harían clases o algo así. La C dice dar una parte de las clases a través de la emisora de radio local. Ah, bueno. Es que estamos hablando de zonas rurales, ¿no? Pero pues también tenemos otra oportunidad de educación y es la virtualidad, ¿no? Desde la virtualidad se puede avanzar.
y se dan una parte de las clases a través de la emisora de radio local para reducir los días en los que se tiene que asistir al colegio y esto haría parte como de la educación virtual, ¿no? No necesariamente puede que haya buena conexión en esta zona rural, pero sí a través de la emisora se estaría otorgando pues el derecho a la educación pues, para las familias que tienen chicos pertenecientes a estas instituciones. La D nos dice asignar a los estudiantes a escuelas no inundadas y reiniciar las clases con los niños que puedan asistir. Ok, ya vi cuál es una vulneración amplia y fija del derecho a la educación. Pues resulta que nos estamos entre, bueno, sabemos que la A no es, porque la A no está negando la educación. La C, por lo tanto, tampoco no es porque está hablando pues de esta educación desde la virtualidad que a través de este medio sería pues la emisora de radio. La B nos hablaba de ajustar el calendario, entonces pues si pudiéramos mirar la mediación entre los meses que llueve y que no llueve, se podría de pronto incluso prolongar las jornadas para que se recuperen las clases. Pero la D sí está vulnerando directamente el derecho a la educación. Miren acá, dice asignar a los estudiantes a Y escuelas no justamente porque inundadas. dice que reiniciar las clases con los que puedan asistir, ya está habiendo una Ajá, está segregación de los que no excluyendo. puedan asistir. Ajá, está excluyendo. Entonces, hasta acá dice asignar a los estudiantes a escuelas no inundadas. Hasta acá está bien. Dice reiniciar las clases con los niños. O sea, al reiniciar no está mal, pero dice con los niños que puedan asistir. Eso está excluyendo a los chicos que no puedan asistir. Es como en otras palabras está diciendo, bueno, si usted puede asistir, venga a las clases y si no, pues de la misma forma se puede quedar sin estudiar. Entonces, sí, al incluir la palabra con los niños que puedan asistir, está excluyendo netamente a todas estas personas que no pueden tener esa, pues ese acceso a la educación en ese momento, ¿no? Porque les hablaba al inicio que hay caminos inundados o caminos de difícil acceso para llegar a las instituciones, entonces a veces no es que puedan asistir, sino que se les impide completamente la asistencia a ellos. Entonces, por lo tanto, la opción correcta sería la D. Vamos con la siguiente. Ajá, acá está. Vamos con la siguiente. La Corte Constitucional. Un minuto para leerla. Bien, vamos a leerla. Dice. La Corte Constitucional falló a favor de un soldado que había interpuesto una tutela al considerar que la institución militar no le respetaba el derecho a la objeción de conciencia. Entonces, paremos ahí un momentico. La objeción de conciencia es pues el derecho que toda persona tiene a negarse a cumplir pues con el servicio militar, ¿no? Sabemos que el servicio militar pues, es obligatorio. Creo que ustedes son militares. Ah, solamente estás tú. ¿Tú eres militar? No. Los demás se desconectaron. Mirando esta, yo creo que la más viable como para no vulnerar justamente su objeción de conciencia es participar únicamente en paradas militares, portando su orgullo la dotación, pero sin hacer uso de ella. Es que está difícil, porque la otra ya ordenarle la entrega de libreta militar ya es diferente. No, ya ahí sería, o sí, no. Bueno, es que la objeción, ¿tú eres militar? No. ¿Sí? Sí. Ah, ok, bueno, tú sabes un poquito más de esto. La objeción de conciencia es como ese derecho que tiene cualquier ciudadano, bueno, hombre en Colombia, de negarse a cumplir con el servicio militar, que es obligatorio, ¿no?
ya sea por motivos éticos, por compromisos religiosos, por pensamientos ideológicos o filosóficos que pues que choquen con las convicciones que tiene pues como tal el objetivo de prestar el servicio. Entonces, en este caso dice que su religión le prohíbe el uso de armas, ¿no? Y entonces, pues si miramos, cualquier religión puede prohibir el uso de armas, ¿no? Porque según pues la Biblia aún no está bien matar. Entonces dice, y las prácticas militares. El fundamento del fallo es a la defensa de la libertad de conciencia del soldado. Ok. Dice, ¿cuál de las siguientes acciones es coherente con este fallo? Ajá, es la defensa de la libertad de conciencia del soldado. Bien. Dice la A, ordenarle al ejército la entrega de la libreta militar al soldado y su inmediata desvinculación de la institución. Realmente no está mal. O sea, dice, si a él se le impide, según sus convicciones ideológicas, morales, religiosas, el Estado pues tendría que hacer como una omisión respecto a esta persona, ¿no? El problema es ahí, radica en si llegan, pues ya se enteran las demás y quiere medio país hacer lo mismo, ¿no? Pero realmente no estaría para mí mal. La B dice ordenarle al soldado cumplir su servicio militar obligatorio, esto sería obligarlo con todas las responsabilidades asignadas y pues esto pues netamente no se puede hacer porque no está como en consecuencia con el fallo. El fallo dice que sí le va a dar la libertad de conciencia al soldado y es que es más, inicia el texto diciéndonos que la Corte Constitucional falló a favor, o sea, le dio la voluntad, o sea, o le aprobó la posibilidad de que no, según la objeción de conciencia, no preste el servicio militar o no haga uso de las armas en las prácticas militares. La C, nos quedan 10 minutos. La C dice ordenarle al ejército que el soldado participe en los entrenamientos y haga solo tareas de oficina, podría ser, pero entonces no sé, ahí, bueno, ahí realmente no sé hasta qué punto se pueda garantizar esto, ¿no? Porque frente a un ataque o frente a cualquier cosa, tendría que defender como tal a la patria, que es una de las cosas o uno de los objetivos por los cuales se ha creado las fuerzas militares, ¿no? Y la D dice ordenarle al soldado participar únicamente en paradas militares, portando con orgullo la dotación militar. Cuando hablamos de dotación militar, ¿a qué exactamente nos referimos? Freddy, ¿estás ahí? No. Sí, perdón. Incluso el uniforme podría ser simplemente el acto de representar a las Fuerzas Armadas. Ajá, sí. No está obligado al uso de armas o estar en combate, pero para cumplir su servicio militar podría estar presente en las, como dice acá, en las paradas militares, portando su orgullo la dotación militar, donde no va en contra del ejército, pero igual tampoco se está vulnerando su derecho acá que decía, su derecho eh, dice De acá, objeción de objeción de conciencia. conciencia. Ajá, listo. Entonces, bueno, vamos a hacer acá en dotación militar, marque esta palabra porque es que la dotación militar no solamente hace referencia a las armas, sino todo como tal, todo el equipamiento que ustedes pues utilizan, ¿no? Entonces, dice, portando con orgullo la dotación militar. Puede que dentro de las prácticas, perdón, dentro de las, dentro de las, ¿cómo se llama? Ideologías que él tenga, ya sea por religión, por ética, por moral, y habla de prácticas militares, también se le prohíba o él se sienta que está actuando en contra de su conciencia por participar con la dotación militar. Entonces, vamos a mirar, entonces en esta opción, en esta pregunta vamos a comenzar a descartar. Entonces, como no estamos muy claros de cuál podría ser la opción más correcta a simple vista, entonces vamos a releer y a comenzar a descartar. Por lo tanto, hemos descartado la opción B. Nos dice. Ordenarle al ejército la entrega de la libreta militar al soldado y su inmediata desvinculación de la institución. Esta podría ser una opción siempre y cuando no lo quiera hacer, como les digo, medio país, ¿no? O sea, que las personas se enteren y digan, ay, no, entonces yo también tengo esta ideología y eso, ¿no? Pues porque ahí ya la Corte Constitucional tendría que optar por otro tipo de medidas.
La B, ordenarle, ya dijimos que no, porque pues no se puede obligar a las personas porque se está atentando directamente con pues bajo sus derechos, ¿no? Ordenarle al ejército que el soldado participe de los entrenamientos. Esto me crea conflicto a mí porque habla de las prácticas militares. Cuando yo hablo de prácticas militares o lo que yo entiendo de prácticas militares no es necesariamente el ejercicio de disparar armas o de portar armas, sino de pertenecer o hacer cualquier, por ejemplo, un entrenamiento básico, por ejemplo, ejercicios de condicionamiento físico. Eso para mí es una práctica militar. Entonces, por lo tanto, que dice que participe en los entrenamientos y haga solo tareas de oficina, por lo tanto, va a estar portándole el armamento y va a estar dentro de un sitio en donde se ejercen prácticas militares y se hace uso de armas. Esto me crea a mí bastante conflicto. Yo la descartaría. La D dice ordenarle al soldado participar únicamente en paradas militares. Resulta que en las paradas militares, pues yo nunca he visto un soldado que no tenga armamento, ¿no? Portando con orgullo la dotación militar. Y cuando hablo de dotación militar o cuando me refiero a dotación militar, pues no solamente el uniforme, sino todo el equipamiento militar. Entonces, pues no sé exactamente, no sabría cómo describir cada una de las cosas que ustedes llevan, pero sí necesariamente, pues cuando hablo de dotación militar, eh, me refiero a prácticas militares. Por lo tanto, para mí la opción de respuesta correcta sería la A, o sea, omitir completamente este porque hablan de que el fallo, que la corte falló a favor de este soldado. O sea que ante la presentación de este caso en particular, la corte le dio la oportunidad de poder respetar sus derechos, sus ideologías de pensamiento. Vamos a mirar opciones de respuesta, opción de respuesta correcta. Ajá, sí, sí, es que tiene mucho más sentido porque igual cualquiera de las otras prácticas le está incurriendo en participar dentro de la actividad, puede que él no se sienta o realmente no se sienta eh, responsable de hacer este servicio militar. Vamos a mirar la última para salirnos de la grabación y volver a ingresar. Dice, ante los crecientes robos a residencias en algunos sectores de estratos altos de una ciudad, el alcalde está considerando autorizar el cerramiento de grandes sectores residenciales. Cerramiento de grandes, o sea, hablan de crecientes robos. Está considerando autorizar el cerramiento de grandes sectores residenciales que agrupan varios barrios de la ciudad para que sean vigilados por seguridad privada y para que solo se permita la entrada a los residentes o las personas autorizadas de esto. Imagino cuánto es el costo de esto, ¿no? En beneficio económico. Dice, a la hora de evaluar la propuesta, ¿qué intereses en conflicto deben ser tenidos en cuenta? Deben ser tenidos en cuenta. Entonces vamos a mirar las opciones de respuesta. ¿Qué nos dice la A? Dice, los de la empresa de seguridad, los de las empresas de seguridad privada que buscan expandir su negocio y los de las bandas de ladrones que buscan seguir realizando sus actividades sin obstáculos. Dice, ¿qué interés de conflicto? O sea, entre la seguridad privada y los ladrones. La B nos dice, los de los residentes que buscan su seguridad y los de los demás habitantes de la ciudad que dejarían de tener acceso a las vías y a otros espacios públicos en los sectores cerrados. Esto a mí me crea un conflicto, o sea, que se cierre, o sea, el cerramiento es que se acordone el sitio y nos habla de que es algunos sectores residenciales de estratos altos de la ciudad y dice que agrupan varios barrios de la ciudad. Entonces, que se acordone o que se haga el cerramiento de estos sitios va a dejar incomunicado a muchos de los sectores, de los habitantes para este sector, porque hablan de que solamente los residentes o las personas autorizadas podrán tener acceso. Entonces, por ejemplo, los taxis, bueno, ahorita se habla mucho de estos sistemas de transporte que no son, Por aplicaciones. ¿cómo? Ah, Por bueno, sí. aplicaciones. Ajá, como eso, tiene un Sí, yo nombre, creo que pero ahorita no el recuerdo. conflicto más evidente acá, y la pregunta es qué conflicto debe ser tenido en cuenta, es en Sí, eso, entre los que buscan su seguridad y el de los demás habitantes de la ciudad.
que dejarían de tener acceso a las vías. Ajá, porque realmente lo que haría es excluir o limitar el acceso pues, de parte de la comunidad o de dentro de la ciudad. ¿Listo? Entonces crearía más que un barrio, crearía, o más que varios barrios de la ciudad, crearía una mini ciudad dentro de la ciudad. Dice, los de los residentes que buscan su seguridad y los de los demás habitantes de la ciudad que dejarían de tener acceso a las vías y otros espacios públicos de los sectores encerrados. Entonces, así como entran perdón, así como los dejan encerrados, también sería el problema para salir de ahí, ¿no? Entonces, esta tiene mucho más sentido. Vamos con la C, dice, los de los residentes que buscan su beneficio particular y los intereses del gobierno local que deben encargarse del bienestar de la comunidad. Y es que esto es muy cierto. El gobierno es el que debe primar por los intereses de la comunidad, de velar para que haya seguridad realmente con, entre los habitantes. La D nos dice los de las empresas Pero de digamos, seguridad privada que perdón, te realmente, interrumpo. dime, No, pues perdón, te interrumpo para participar, ok, no ok, soy el único. Porque sí, la C tiene algo, pero sirve, porque obviamente el gobierno local debe encargarse, pero en esta parte la pregunta es, ¿qué intereses en conflicto deben tener tenidos en cuenta? ajá, sí, Entonces yo ajá. creo ¿Cuál que es el conflicto que realmente pues está afectando el encerramiento de estos grandes sectores residenciales de clase alta? Entonces ya entendemos, la D nos dice que los de las empresas de seguridad privada, que realmente pues no es así, los de la seguridad privada, ellos pues lo único que les interesa es que les paguen para hacer su trabajo, ¿no? Porque ese es pues realmente el objetivo del trabajo de ellos, que serían contratados para cuidar los sectores encerrados y los de la policía encargada de la seguridad de la ciudad. Ok, la policía es la que se va a encargar pues o la que se debe encargar de disminuir los robos a las residencias, sino que aumenten, ¿listo? Pero entonces en este caso no se está cumpliendo. Listo, entonces, ante los crecientes robos de esta comunidad, y ante la propuesta de encerrar estos grandes sectores, bien, vamos a marcar acá cómo íbamos. Entonces, de las empresas de seguridad privada, realmente no hay un conflicto, ese es el trabajo de ellos. La C nos decía los de los residentes que buscan su beneficio particular, ok, los residentes quieren que los protejan, sí, y los intereses del gobierno local que debe encargarse del bienestar de la comunidad. O sea, sí el gobierno debe encargarse del bienestar de la comunidad a través de la gestión de las fuerzas como la policía. Pero no, pues no hay un conflicto directo entre los ciudadanos de los conjuntos residenciales y el interés del gobierno. Realmente acá no veo ningún conflicto. Y la B nos dice los de los residentes que buscan su seguridad y la de los demás habitantes de la ciudad que dejarían de tener. Así es que realmente pues están excluyendo a la ciudad. Se están excluyendo, o sea, se están excluyendo ellos de la ciudad, de tener pues como una interacción normalizada con pues las zonas o las diferentes zonas de, de la demás, pues de la ciudad. Dice los de los residentes, ajá, y los demás habitantes de la ciudad que dejarían de tener acceso a las vías y otros espacios públicos de los sectores encerrados. Pienso más que todo en el transporte público. Pienso que sería pues, y en los comercios, ¿no? Que serían pues los más afectados a la hora de la verdad. Bien, vamos a mirar opción de respuesta correcta. B, ujú, muy bien, listo. Vamos con la siguiente, vamos a leerla. yo creo que en este punto sería la C. Porque ese tipo de frases que ya hemos visto muy comúnmente, simplemente está justificando a los agresores. Ok, tú dices que la sé. Bien, vamos. Dice, la violencia sexual contra las mujeres es un problema mundial. Sí, es muy cierto. Hace poco tiempo, el jefe de la policía de una ciudad muy importante en un país desarrollado declaró al respecto, para evitar estas situaciones, lo mejor sería que las mujeres dejaran de salir con minifaldas o escotes provocadores a la calle. Así evitarían ser víctimas de acoso o violencia sexual. Ujú. Dice que intereses está favoreciendo esta declaración. Realmente es una declaración sin bases,
una declaración bastante pobre porque pues es un derecho. Bueno, en Colombia se prima mucho hacia el derecho de la ¿No libre los pediste, Mari? expresión, ¿no? ¿No los pediste ya? Entonces, se, Porque te los daban de se una vez. estaría incurriendo Tienes con... ¿Tienes el control de música y micrófono cruz verde. abierto? Ay, perdón, perdón, perdón. Ok, ok. Listo. Se estaría incurriendo con la violación de un derecho que sería el derecho a la libre expresión, ¿no? En este caso, pues de las víctimas, que serían las mujeres, ¿no? ¿Qué intereses? Bueno, también es una declaración bastante machista. ¿Qué intereses está favoreciendo esta declaración? Es la pregunta. Y vamos a leer. Dice la A, los de las mujeres porque está aconsejándoles cómo vestir para no ser víctimas. Realmente, pues no, nada de eso, ¿no? Así como nosotros como chicas nunca le vamos a decir a los chicos cómo vestirse, pues ellos tampoco deberían hacerlo con nosotras. Dice la B, los de los policías, porque su función no es la de manejar casos de acoso, ok, no. Realmente los policías sí manejan casos de acoso y son los que, pues, la primera línea de defensa de la población, ¿no? Entonces, siempre que a uno le sucede algo, como ciudadano, como civil, tiene que pues, acudir a la policía en donde se ponen las denuncias y si definitivamente en la policía no se soluciona nada, pues ya pasa uno a otros entes como fiscalía, bueno, y demás. C, los de los agresores, porque están dándoles una justificación a lo que hacen. Ok, sí, esto tendría mucho más sentido, porque no se puede justificar estas agresiones que están siendo provocadas por este tipo de personas diciendo que no, la culpa no es de los agresores, sino pues básicamente lo que está buscando esta declaración, eh, como justificar las culpas. Y dice los de la ciudad porque el acoso sexual afecta la percepción de seguridad. Ok, no, pues sí hay mala percepción de seguridad, ¿no? Es como cuando comenzaron el tema de las drogas o de del narcotráfico en auge en Colombia y las personas pues salían de Colombia y en inmigración los detenían. Entonces, cualquier persona con ficha colombiana era detenido por migración para hacer un debido análisis chequeo. Muchas personas pues, pasaron allá sus momentos críticos porque pues sean o no ciudadanos de bien, todos tenían que pasar por ese momento eh, pues bastante como intimidatorio de la seguridad para mirar si llevaban o no, pues narcóticos, ¿no? Entonces, en este caso, la percepción de la seguridad sí se ve afectada, pero pues realmente no están sufriendo los de la ciudad por el acoso sexual, sino directamente eh, las chicas que están siendo agredidas, ¿no? Entonces, la opción de respuesta más correcta, más conveniente es la opción C. Bien, vamos con la siguiente, vamos a leerla. Dice, el problema del tráfico de drogas ilícitas ha generado que gobernantes, académicos y miembros de la sociedad civil de países productores debatan sobre este asunto con el fin de encontrar soluciones. Algunos proponen que para defender el bien común se deben legalizar las drogas. ¿Cuál de los siguientes es el argumento más afín con la propuesta de legalización? Ok, eso es lo que está proponiendo este gobierno, ¿no? Incluso pues quieren adoptar una política como en Estados Unidos, en donde eh, se permite el consumo de, pues un consumo mínimo permitido por persona, ¿no? Pues porque para los que quieren ejercer este consumo, ¿no? Pero Y pues también se piensa, yo opino que en este punto entraría la D, porque la veo justamente que, la prohibición son los que ha generado todo el tráfico y lo que ha generado toda la situación de ujú, problemas del narcotráfico y todo esto. Cuando ya se legaliza y cuando ya de pronto ya está control, ya empieza a desaparecer mucha de la parte que requiere pues la parte oscura para conseguir ese tipo de drogas. La primera dice que no debería estar bajo ningún control, no es buena porque obviamente fuera de control también se saldría de las de todo lo manos, ajá. posible.
En cambio, acá faltaría como otra más, más profunda en la D, porque justamente debería haber una legalización, pero con un control. Ajá, sí, es que realmente pues es un tema un poquito difícil de abordar, ¿no? Porque pues uno mira muchas perspectivas, muchos puntos de vista. Dice, el problema del tráfico de drogas ilícitas ha generado que gobernantes, académicos y miembros de la sociedad civil de países productores debatan sobre este asunto con el fin de encontrar soluciones. Algunos proponen que para defender el bien común se debe legalizar las drogas, ¿no? También pues se hablan de los beneficios medicinales que otorgan este tipo de, de sustancias, pero pues realmente tenemos que pensar, pues desde, como les digo, reitero, desde muchos puntos de vista, entre esos los menores de edad, ¿no? Incluso nosotros vemos menores de edad consumiendo alcohol, bebidas alcohólicas, y uno piensa, o incluso sustancias narcóticas, que uno piensa no deberían, o sea, ellos son los que menos deberían tener contacto con este tipo de sustancias, ¿no? Pero dicen las opciones de respuesta. ¿Cuál de los siguientes es un argumento más afín con la propuesta de legalización? O sea, ¿qué aprueba la legalización? Dice, cada persona debe tener la libertad de decidir si consume o no drogas, sí, y por tanto su comercialización no debería estar bajo ningún control. No. O sea, por este lado sí, pero por este lado no. O sea, es necesario que se controle. Es igual que como cuando se venden los medicamentos. O sea, los medicamentos también necesariamente pues se ejerce cierto control, pero debería ser un poquito más preciso, un poquito, pues no tan amplio, porque cualquier persona puede ir a comprar cualquier tipo de medicamento, inyectarlo bajo las normas o sin normas de bioseguridad y pues afectar a diversos tipos de comunidades, ¿no? Entonces, que se ejerza el control es realmente pues lo que va a hacer que el país se mantenga bajo pues la normalidad, ¿no? La B nos dice, los países productores no tienen ninguna responsabilidad en el tráfico de drogas. Claro que sí, o sea, los que los producen es donde tienen la mayor responsabilidad, ¿no? La responsabilidad recae sobre los países consumidores, o sea, bueno, aquí realmente pues la responsabilidad se reparte, ¿no? Pero principalmente para mí la responsabilidad ejerce sobre los productores, ¿no? Porque son los que están eh, permitiendo que estas sustancias pues alcancen otros entes como lo son los países consumidores. La C dice, quienes consumen drogas no deben ser tratados como delincuentes, ¿ok? Sino como adictos que necesiten tratamientos médicos. O sea, que una persona que consuma droga no necesariamente tiene que ser adicto. ¿Listo? Esa Y afirmación es buena, pero igual no va con la pregunta. sí, no va con la pregunta. Y la D dice, en los países productores la prohibición ha generado problemas sociales, sí, más graves que aquellos que se querían, ¿qué? Más graves que aquellos que se querían evitar con esta medida. Ok, sí, es que realmente en países productores es donde se presentan los problemas sociales más graves, ¿no? Es donde realmente pues viene el problema, podríamos decirlo de esta manera. Sí, para mí tiene mucho más sentido la opción de respuesta D. Ujú. Vamos a mirarla. Ajá, en los países productores, la prohibición ha generado problemas sociales más graves que aquellos que se querían evitar con esta medida. Y es que sí, sí, tienes mucha razón. Y es que la pregunta, bueno, esto de no estar bajo ningún control es muy amplio, es muy abierto. O sea, es necesario que se ejerzan ciertos controles, ciertos parámetros, porque si no, pues no hay medida, no habría, eh, no habría algún nivel de responsabilidad. Bien, vamos con la siguiente. Listo, vamos a leerla. Es en un periódico de la Yo creo, ciudad. perdón, que Dime, bueno, dime. yo mi opinión sería para poder hablar justamente,
Acá dice, antes de creer lo que el alcalde está haciendo mal su trabajo, deberían haber claros los cambios en índices de criminalidad desde que el alcalde se posesionó, porque es la única forma de saber si ha crecido o ha disminuido, no solamente, digamos, creerle a los medios. Ok, ok, sí, tu argumento es muy válido. Vamos a leerla y definimos. ¿Tú me dices cuál? Perdón, estaba muteado. Yo creo que el único, respondiendo a la pregunta, debe ser los cambios de índices de criminalidad. Sí, la gente debería saber bien los cambios en los índices de criminalidad desde que el alcalde se posicionó, la C, para Ok, saber si tú han dices que aumentado o la han hace. disminuido. Bien, vamos a leerla. Dice, en un periódico de la ciudad han aparecido continuamente titulares como los siguientes. El alcalde no es capaz de solucionar el problema de criminalidad en la ciudad. Al alcalde le queda grande erradicar el crimen de la ciudad. Y la ciudad y perdón, y la ciudad y la alcaldía están sometidas a los criminales, ¿ok? Es un claro ejemplo en donde el alcalde pues no está haciendo bien la tarea, ¿no? O sea, antes de creer que el alcalde está haciendo mal su trabajo en materia de seguridad, ¿qué deberían revisar los ciudadanos principalmente? Entonces, si el primero el contexto, volvemos a lo mismo, o sea, generalmente pues se debe saber cómo estaba la ciudad antes de que el alcalde llegara para saber si estaba igual o peor, o sea, si ha habido un aumento significativo o una reducción de la misma, o por el contrario, si se ha mantenido de la misma manera. Entonces vamos a mirar las opciones de respuesta que deberían revisar los ciudadanos. El plan de gobierno para ver si había propuestas en el tema de seguridad. Bueno, podría ser revisar el plan de gobierno. Pero es que ahí en Eh, esa parte, pues el plan de gobierno puede decir lo que quiera, pero ajá, realmente para saber si algo ha cambiado, pues sería saber si los índices han cambiado, porque está hablando la pregunta del sí. alcalde y para entender si ha trabajado o no. Ajá, sí, tienes mucha razón. O sea, en el plan de gobierno, pues ellos presentan todas sus propuestas, ¿no? Lo que van a realizar durante sus 4 años de mandato, pero realmente de si las cumplen o no, es tema ¿cómo se llaman esta? La rendición de cuentas, ¿no? La B nos dice los índices de criminalidad en otras ciudades del país y de los países vecinos. Realmente, pues no, porque, bueno, esta tampoco. Porque que haya más o menos criminalidad y violencia en los perdón, en los países y otras ciudades del país, no es competencia del alcalde, o sea, el alcalde vela por su ciudad, ¿no? Por el municipio que está gobernando. De resto, es competencia de otros entes. La se dice los cambios de los índices de criminalidad desde que el alcalde se posicionó, y es que realmente sí, o sea, ¿cuánto aumentó o disminuyó o por el contrario siguió igual en cuanto a criminalidad, materia de criminalidad, desde que él comenzó pues su periodo, su mandato? Las declaraciones oficiales del alcalde sobre si lo está haciendo o no bien. O sea, él puede decir, como nosotros decimos coloquialmente, él puede decir hasta misa, pero realmente pues son los datos, son las estadísticas, las encuestas, las noticias, todo lo que esté pasando a nivel, en materia a nivel noticial de la ciudad para saber si aumentó o disminuyó el, la criminalidad en la ciudad. Entonces, por lo tanto, sí, tienes mucha razón, la opción correcta es la C. Muy bien. Va súper bien. Tú eres el de los 500 en las ICFES. Al menos en sociales, 100. Ok, vamos con la siguiente. Vamos a leerla. Acá la que mejor sustenta sería proteger la diversidad étnica y cultural, ya que es justamente la parte indígena la que está diciendo algo muy propio, que es robarle la sangre a la madre tierra, y está hablando que el yacimiento se encuentra justamente en una comunidad indígena. Ajá, muy bien. Volvemos a la vulneración de lo que son, pues, los derechos de las comunidades indígenas, ¿no? Entonces, ellos necesariamente, pues, lo que les decía anteriormente.
Ellos tienen una conexión bastante profunda con la madre naturaleza, la que ellos llaman así, ¿no? Entonces, pues ya en las deidades y toda esta parte eh, sí, como el ente de deidad que ellos mantienen y la conexión profunda con la naturaleza y todo, pues todo el medio que los rodea. Dice, una compañía petrolera identificó un yacimiento de petróleo, ok. Desde ahí ya hay un problema. En una zona en la que vive una comunidad indígena para la cual extraer petróleo significa robarle la sangre a la madre tierra. Ok, comunidad indígena y yacimiento de petróleo. Y por ello se opone a la explotación del yacimiento. La compañía invirtió muchos recursos en un proceso de diálogo con los representantes de la comunidad indígena, pero fue imposible, o sea, no hubo conciliación, llegar a un acuerdo. Ante esto, y después de un análisis detenido de las posiciones, el Estado le negó a la empresa el permiso de la explotación o de explotación. Ok, ante esto dice fue imposible llegar a un acuerdo. Ante esto y después de un análisis detenido de las posiciones, o sea, como tanto como de la compañía petrolera, que es pues privada, y el Estado, le negó a la empresa el permiso de la explotación. De acuerdo con la Constitución, ¿cuál es la razón que mejor sustenta la decisión del Estado? Entonces, la A dice garantizar el derecho a la igualdad. ¿La igualdad de qué? No. En este caso, pues no es que, o sea, no se está vulnerando ningún derecho a la igualdad, ¿no? Solamente se está hablando de la comunidad indígena, de la compañía privada petrolera y de la decisión del Estado según las normas o la Constitución. La B nos dice, garantizar el derecho a la libre asociación. No, tampoco. ¿La libre asociación de qué? O sea, por un lado solamente estamos hablando, reitero, de la compañía petrolera y por otro lado, de que no están de acuerdo la comunidad indígena, que es como diríamos, podríamos decirlo como la dueña o la que está sentada sobre ese sitio en donde se descubrió que había un yacimiento de petróleo. Pero ellos son los que están naturalmente asentados, o sea, ellos son los que dominan ese territorio o ese lugar. La C nos dice proteger la diversidad étnica, que son pues todas las comunidades indígenas, toda la parte cultural, étnica y racial de, que hace parte de esa gran diversidad que tiene Colombia, étnica y cultural. Ujú. Y la D nos dice proteger el medio ambiente, o sea, realmente que haya un yacimiento de petróleo, dependiendo pues de las técnicas de extracción que se usan, pueden contaminar o no el medio ambiente, pero pues no es un tema a razón. Listo, por lo tanto, la opción más viable, la opción correcta sería la C. Muy bien. Bien, vamos con la siguiente. En este caso, de acuerdo a la Constitución, el profesor está vulnerando lo que sería B. Está vulnerando un derecho, porque es el derecho a la igualdad. Ok, tú dices la B. Vamos a mirarla. Dice un profesor universitario sostiene que cuando sus estudiantes mujeres responden a una pregunta, se extienden demasiado en la respuesta, ¿ok? O sea, primero partamos de que dice estudiantes mujeres, o sea, Ese fue el está, mismo que dijo el de la minifalda. ajá, yo creo que sí, pero ahora no es policía, sino es profesor. Un profesor universitario sostiene que cuando sus estudiantes mujeres, o sea, está discriminando inicialmente a la comunidad, discriminando no desde la parte mala, sino generalmente uno cuando pues tiene una población, uno trata, por ejemplo, hay 5 chicos de lentes, entonces yo digo, listo, hay 5 chicos de lentes, hay 2 de cabello rubio, entonces eso se llama un proceso discriminatorio, entonces en donde yo comienzo a como a a orientar los datos y atraer como esos conjuntos de datos más similares. Entonces, en este caso, pues veo inicialmente un proceso discriminatorio en donde está sacando a las estudiantes o dividiendo su grupo entre estudiantes mujeres y estudiantes hombres y partiendo de ahí que está hablando de las estudiantes mujeres. Dice, responden a una pregunta. Se extienden demasiado en la respuesta. Ok, ese es el problema.
Dice, por esta razón, cuando les pregunta a los estudiantes y algunos levantan la mano para responder, hombres y mujeres por igual, el profesor solo les da la palabra a los hombres, ¿ok? Esto en aras de disminuir el tiempo de correspondencia, ¿ok? Dice, de acuerdo con la Constitución, ¿el profesor está vulnerando algún derecho? Claro que sí. Dice, bueno, partamos de que si es un sí o si es un no. Y si está vulnerando un derecho. Sí, es el derecho a la libre expresión, el derecho a la igualdad, el derecho a la libertad de cualquier tipo de expresión que pueda tener una persona. Entonces, por lo tanto, vamos a descartar las que dicen no, de una. ¿Por qué? Igual las vamos a leer. Dice, no, pues el profesor puede hacer esto porque tiene más experiencia que sus estudiantes. Ok, aunque tenga más experiencia, igual no le puede negar la expresión a alguien, o sea, no le puede negar la palabra a otra persona. Incluso nosotros como docentes tenemos pues siempre la premisa o que partir de la premisa de que no tenemos el conocimiento absoluto. En cualquier momento un estudiante se puede parar y decir, no, profesor, profesora, en mi caso usted no está diciendo nada, nada correcto, o sea, vuelva a empezar o instrúyase más en el tema o pues de una manera más educada o más respetable, pero sí, o sea, nosotros no tenemos el conocimiento exacto. Dentro del modelo educativo de Colombia, que se presenta un modelo educativo constructivista, el rol del docente, del educador, no es simplemente llevar el conocimiento e impartirlo a los estudiantes, sino es tratar de construir un conocimiento con sus estudiantes, en donde nosotros podamos aportar desde, o sea, desde el rol de los estudiantes, tanto como aporta el profesor. Entonces, si en algún momento uno llega a un tema determinado y el estudiante quiere expresarse y decir, no, profe, esto no me parece, o esto no, se puede llegar a un consenso, incluso realizar algún tipo de debate en donde se saquen los puntos a favor, los puntos favorables o los puntos desfavorables del tema que se está tratando. Entonces, por lo tanto, la libertad de expresión más de los estudiantes es súper necesaria. Si se niega el derecho de la libertad de expresión de un estudiante, pues estamos recurriendo al, como, eh, retrocediendo en el tiempo, ¿no? Entonces, toda esa evolución educativa que hoy día tenemos sería volver a un modelo tradicionalista en donde pues fuimos, bueno, muchos de nuestros padres fueron educados, ¿no? En donde hablaban de la premisa de que la letra con sangre entra, ¿no? Terrible. Entonces, vamos a partir de que no, la C nos dice no, pues a pesar de que la actitud del profesor puede ser chocante para algunos, no es discriminatoria, claramente es un proceso discriminatorio. Vamos con las opciones B y D. Dice sí, las dos dicen que sí, ya que en su actuación el profesor está vulnerando el derecho a la igualdad, sí. Y la D nos dice sí, porque el profesor puede justificar lo que hace si puede probar que las mujeres hablan demasiado. Y es que generalmente las chicas hablamos más que los chicos, ¿no? Pues no siempre, no siempre, pero pues es un patrón que sí se cumple. Entonces, ay, perdón, acá no. Mm, Ok, no. Bien. El derecho nos están hablando de que si se está vulnerando algún derecho y no necesariamente de que si las mujeres hablan o no demasiado. Por lo tanto, la opción correcta es la B. Muy bien. Ujú, listo. Entonces, por hoy, acá alguien está entrando a la sala, ya estamos terminando. Por hoy, esa fue la clase de hoy. Espero que haya sido pues realmente de su agrado. Si tienen dudas, preguntas, inquietudes, sugerencias, las pueden hacer eh, aquí por un mensaje o incluso pues en el canal de YouTube donde yo les estoy compartiendo pues toda la información